continuamos con Primera Tesalonicenses. Y hoy vamos a ver dos versículos, de 2 al 4. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. ¿Sabe? Esta iglesia antes no era pueblo de Dios. Antes no buscaba a Dios. Esta iglesia antes vivía en la idolatría. Había un culto a un llamado Redentor Cabris, que tenía similitudes con el cristianismo. Y esto traía entonces a los tesalonicenses a una ceguera espiritual, celebrándole culto a sus deidades, al panteón griego. Pero un día llegó el evangelio a sus vidas. Y como dice el apóstol Pablo, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Y esto, hermano, para que sean su pueblo, su ambiente había cambiado, sus pensamientos habían sido transformados, su vida había sido transformada. ¿Por qué? Porque el evangelio había llegado. Y el evangelio los había trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Del culto a los ídolos, al panteón griego, del culto a las deidades, del culto a la mentira, y los había traído al culto de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por nuestros pecados. Porque Jesús es el único que puede quitar los pecados del hombre y traer al hombre a esa paz con Dios. Y lo mete en un ambiente con Dios, de tal manera que esta iglesia tenía 3 características. Tenía fe, amor y esperanza. Pero esto era evidente. Su fe se mostraba en sus obras de fe. No para ganar el derecho a estar cerca de Dios, sino porque estaban cerca de Dios. Sus obras eran de personas fieles a Dios. Eran gente de amor, pero no de un amor de palabras solamente. Era un amor que se manifestaba en acciones hacia otros. Era un amor que sostenía a otros. Era un amor que daba a otros. Pero tenían una característica mayor, la esperanza. En medio de las tribulaciones, ellos se pudieron mantener por la esperanza viva que tenían en Cristo Jesús. ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza de vida eterna. Su esperanza de estar en paz con Dios. Su esperanza de ser elegidos por Dios, y esa elección había sido por gracia, no se la habían ganado, Dios se las había revelado y ellos se habían acercado a Dios a través de Cristo Jesús, y ahora esta gente eran pueblo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, que había sido el instrumento de Dios a ellos, tenía una oración constante por ellos. Oraba para que esa fe fuera creciendo, para que sus vidas se fueran desarrollando. Su oración era porque aquella iglesia se mantuviese en la verdad, que no se fueran confundidos a volver a los ídolos que antes ellos adoraban y se mantuvieran en la fe. Entonces, en estos versículos vemos una oración constante, y eso debe ser para nosotros también. Seamos gente de oración. Oremos por nosotros, oremos por otros. La oración puede hacer la diferencia en nuestro mundo. Ore por sus hijos, ore por sus vecinos,
ore por su país. Oremos. La oración del justo puede mucho. Y sabe la otra, que su fe sea viva. Una fe que manifiesta que Dios está con usted. Su amor que se manifieste acercándose a otros, levantando a otros, sosteniendo a otros, ayudando a otros. Y su esperanza, en medio de cualquier situación, usted se mantiene firme, confiado, creyendo en que Dios no le va a desamparar, no le va a abandonar. Todo esto va a crear entonces una iglesia con una dinámica celestial. ¿Sabe? Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso hace entonces que cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Él, vivamos en una dinámica celestial. Un pueblo diferente, una persona diferente, porque hay un espíritu diferente, hay una relación diferente, hay una esperanza diferente. Y eso a usted, que tiene la fe en Cristo, y a mí, que tengo la fe en Cristo, nos hace diferentes. Nos hace personas con una dinámica celestial, porque tenemos la vista puesta en el galardón, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Le animo a mantenerse firme, le animo a caminar en esa fe, le animo a cultivar su relación con Dios. Que Jehová le bendiga y le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted, que Jehová tenga de usted misericordia, alce a usted su rostro y ponga en usted paz.